Bien, en este video vamos a mostrar cómo obtener los datos de punto cociente para los transistores FET, lo que viene siendo la corriente de drenaje del punto Q y voltaje con puerta fuente del punto Q. Vamos a obtener así como los demás parámetros que nos piden aquí, lo que viene siendo el voltaje en drenaje, voltaje en fuente, voltaje drenaje fuente, voltaje drenaje con puerta. Vamos a obtener estos datos, pero primero debemos de obtener los puntos coeficientes, como dicen en el libro de Boylestad. Ya nos dan unos parámetros que viene siendo la corriente de saturación de drenaje de 8 miliamperes y el voltaje de estrangulamiento es de menos 4 volts. Bueno, pues la configuración que tenemos aquí para el FET es una polarización por divisor de voltaje, donde lo primero que debemos hacer, igual que en el BJT, es encontrar aquí el voltaje que hay en este punto, que podemos decir que es el voltaje con puerta. Y para encontrarlo tenemos que aplicar un divisor de voltaje por cómo están conectados. Y para encontrar ese voltaje hacemos lo siguiente. Entonces pongo voltaje en ese punto, voltaje con puerta, viene siendo los 16 volts de la fuente, que multiplica a los 270 kilos la resistencia que está aquí en ese punto, dividido entre la suma de los 2.1 megas y 270 kilos. Esto nos da un voltaje aproximado de 1.82 volts, 1.822 volts. Ahí está. Ya tengo entonces el voltaje de compuerta. Ahora vamos a hacer un análisis de compuerta a fuente, ese es drenaje, y vamos a obtener una ecuación que nos permitirá sustituirla en la ecuación de Shockley. Bueno, encontrar unos puntos para generar una recta que se sobreponga a la ecuación de Shockley, y con esto determinar nuestros puntos Q. Y esto lo vamos a hacer mediante un programa, encontrar esa intersección. Lo vamos a hacer con un programa con GeoGebra que nos va a facilitar el encontrar los puntos Q. Entonces aquí lo voy a poner análisis con puerta fuente. Aquí bueno, como ya obtuvimos el voltaje, podremos poner una fuente de voltaje aquí más o menos de 1.82 volts que va hacia la compuerta. No nos interesa por el momento el drenaje, nos interesa la parte de fuente. Entonces aquí es una resistencia 1.5 kilo ohms. Podemos observar que hay unos capacitores, el de 10, el de 20 y el de 5 microfaradios. Pero aquí, como estamos utilizando o haciendo el análisis en corriente directa, estos capacitores se comportan como circuitos abiertos. Por lo tanto, suponemos como que no están. Ya cuando se hace el análisis en corriente alterna, los capacitores se cortocircuitan. Entonces, por ejemplo, esta resistencia de 1.5 kilo ohms en corriente alterna se elimina. Bueno, ese es para otro tema. Entonces aquí tenemos el voltaje, aquí más o menos viene siendo el voltaje con puerta fuente. Entonces hacemos un análisis de malla GS. Entonces ponemos, como va de menos a más, mi método es poner
positivo este voltaje, 1.82 volts. Luego va de más a menos VGS, y luego va esta resistencia, también la consideramos de más a menos. ¿Qué corriente pasa por ahí? Por esa resistencia pasa la corriente de la fuente. Entonces sería donde está esta resistencia, también lo podemos considerar el voltaje fuente. Entonces pongo menos Vs igual a 0. Pero sabemos que el voltaje de la fuente es igual pues a la corriente de la fuente por la resistencia. Entonces sería 1.5 kilos por IS, I sub S. Pero aquí también recordamos que la corriente de drenaje es igual a la corriente de la fuente. Entonces esto lo podremos sustituir también por 1.5 K I sub D. O sea, la corriente de drenaje, multiplicarla por la resistencia de la fuente, nos daría el voltaje fuente, y lo sustituyo en esta ecuación. Entonces quedaría 1.82 menos VGS menos 1.5K ID. Obviamente la igualdad a 0. Aquí despejo el voltaje con puerta fuente. Por lo tanto, pues me quedaría 1.82 menos 1.5K I sub D igual a VGS. Aquí, como está restando, pues simplemente lo paso al otro lado sumando y me queda positivo. Bueno, pues aquí tenemos esta ecuación. Esta ecuación me va a permitir obtener ciertos puntos para sustituirlos en una gráfica, y así puede determinar los puntos Q. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, nos vamos a sustituir para esta ecuación. Lo voy a poner en otro color. Lo voy a sustituir ID para cuando valga la saturación, cuando valga 0 y la mitad. O sea, aquí lo voy a poner para la corriente de saturación, mejor dicho, para cuando I sub D sea igual a la corriente de saturación de drenaje, que esto sea igual a 8 miliamperes. Aquí no los dice. Entonces me quedaría 1.82 menos 1.5, aquí me faltó la K, 1.5K por 8 miliamperes, y esto nos da igual menos 10.18. Esto viene siendo el voltaje con puerta fuente. Este no es el que buscamos, simplemente una estimación. Ahora vamos con otra estimación cuando la corriente de drenaje es igual a la mitad de la corriente de saturación. Este es un punto muy recomendable para encontrar el punto Q. En este caso pues sería 4 miliamperes. Entonces sería 1.82 menos 1.5K por 4. Esto es igual un voltaje de menos 4.18 de voltaje con puerta fuente.
Ahí está. Es otro punto que vamos a ocupar. Y por último, para cuando la corriente de drenaje sea igual a 0 miliamperes. Entonces esto sería 1.82 menos 1.5K por 0. Pues obviamente esto nos da 1.82 BGS. Bien, tenemos estos tres puntos. Los tres puntos nos van a ayudar a encontrar el punto Q. Y para esto nos vamos a apoyar de la ecuación de Shockley y del software del GeoGebra, la graficadora. Recordemos que la ecuación de Shockley es corriente de drenaje es igual a la corriente de saturación que multiplica a 1 menos la relación que hay entre el voltaje comparta fuente y el voltaje de estrangulamiento, todo esto elevado al cuadrado. Entonces voy a abrir la graficadora. Tenemos abierto la graficadora. Vamos a poner la ecuación de Shockley, recordando que en el eje de las abscisas aquí viene siendo nuestro voltaje con puerta fuente, y en el eje de la ordenada viene siendo nuestra corriente del diodo. Y recordemos que para este lado vamos a obtener el voltaje de estrangulamiento y vamos a obtener también nuestra corriente de saturación máxima. Bueno, pues entonces vamos a hacer la ecuación de Shockley. Tenemos algunas constantes, por ejemplo la corriente de saturación, que viene siendo a 8 miliamperes. Entonces ponemos aquí 0.008, esos son 8 miliamperes, y tenemos el voltaje de estrangulamiento Vp, que esto es igual a, si mal no recuerdo, menos 4. Menos 4 le ponemos aquí. Listo. Y aquí en la entrada vamos a poner f de x, que viene siendo nuestro eje y, que es la corriente de drenaje, va a ser igual a I de SS, abro paréntesis, 1 menos, aquí le pongo x porque el eje x, recordemos que va a ser nuestro voltaje con puerta fuente. Entonces le pongo x entre voltaje de estrangulamiento, y recordemos que todo esto era elevado al cuadrado. Y ahí está. Bueno, pues tenemos ahí la gráfica. No se alcanza a apreciar como comúnmente se ven en los libros porque por la relación de los ejes. Y recordemos aquí en el eje de las ordenadas, el eje Y de la corriente pues está en unidades y son 8 miliamperes. Pues 8 miliamperes es mucho menos que la unidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle aquí y darle en propiedades, y aquí vamos a poner donde dice eje X, la relación que hay lo vamos a poner 1001, de 1000 a 1, y listo. Ahora sí tenemos una gráfica muy parecida a la que nos presentan los libros. No parecida, es igualita, con la ecuación de Shockley, dado nuestros parámetros de corriente de saturación aquí, la de 8 milis, y nuestro voltaje de estrangulamiento, que quiere decir que cuando es menos 4, pues la corriente que va a haber va a ser de 0 volts. ¿Sí? Y cuando hay un voltaje de compuerta fuente de 0 volts, vamos a tener la corriente de saturación de 8
8 miliamperes, ¿no? Entonces esta es la curva que nos interesa, y lo demás esto sale sobrando, ¿no? Ok, ahora el siguiente punto es trazar una recta basándonos en los puntos que obtuvimos. Por ejemplo, tenemos cuando la ID es de 8 miliamperes, teníamos un voltaje corriente, un voltaje con puerta fuente de menos 10.18. Entonces haz de cuenta que el menos 10.18 va a ser nuestra coordenada en X y 8 miliamperes va a ser nuestra coordenada en Y. Entonces aquí pongo punto 1 igual a, a menos 10.18, punto 008, y aquí nos los marca el software, dice P1. El siguiente punto, cuando es a la mitad de la corriente de saturación, va a ser menos 4.18, 4 miliamperes. Entonces pongo punto 2 es igual menos 4.18, 4 miliamperes, punto 004. Ahí está, ya tenemos punto 2. Y por último, vamos a obtener que cuando la corriente de drenaje es igual a 0 miliamperes, vamos a obtener un voltaje con puerta fuente de 1.82 positivo. Entonces vamos a poner punto 3 igual 1.82, 0. Ahí está nuestro punto 3. Ya tenemos estos tres puntos. Lo que vamos a hacer es irnos a herramientas y poner el objeto que dice aquí en los puntos, no, aquí en rectas, seleccionamos recta y vamos a seleccionar los puntos por donde va a pasar la recta. Selecciono el punto 1 y selecciono el punto 3. Ahí está, vemos que quedan los tres puntos alineados, y el punto que me va a interesar o que voy a tomar como punto Q va a ser este punto. Ese sería mi punto Q. Y vamos a obtener dos coordenadas, obviamente, donde va a ser la coordenada de voltaje con puerta fuente Q y corriente de drenaje Q. ¿Y cómo le hacemos con el software? Bueno, el software nos permite hacer eso. Simplemente seleccionamos aquí donde dice intersección y seleccionamos el punto que queremos de intersección, que es en este punto. Ahí está. Bueno, puse sin querer dos puntos. Vamos a borrar uno. Ahí está, la interseca. Entonces vemos aquí, observamos aquí en la intersección del punto A estas coordenadas. Tenemos que esta coordenada va a ser nuestro voltaje con puerta fuente VGS, y esta coordenada va a ser nuestra corriente de drenaje Q. Ese es el punto Q. Entonces tenemos que voltaje con puerta fuente Q menos 1.80 y corriente de drenaje Q sería 2.41 miliamperes. Entonces ya simplemente lo apunto. Lo apunto como por aquí. Aquí el inciso A. El inciso A lo pongo, lo voy a poner aquí. Inciso A. Voltaje con puerta fuente Q y corriente drenaje Q
Este era 2.41 miliamperes y este era menos 1.81, 1.80 volts. Ahí está mi inciso A, y bajo estos parámetros va a ser lo que vamos a determinar de los demás incisos, lo que viene siendo el voltaje de drenaje, el voltaje de la fuente, voltaje drenaje fuente, voltaje drenaje compuerta. Vamos a determinar el voltaje drenaje fuente, que viene siendo primero el inciso D. Ya obteniendo eso, ya los demás salen de manera fácil. Vamos a hacer su respectivo análisis malla drenaje fuente, malla drenaje fuente. Ahí está. El análisis lo empiezo directamente de la fuente, entonces va de menos a más, pues le pongo más 16 volts. Cuando son los elementos resistivos, pues le pongo que va de más menos, en el sentido que yo supuse para la corriente. Entonces aquí sería menos sería la corriente de drenaje. Esa es la corriente de drenaje que multiplica a la resistencia para obtener el voltaje en esas resistencias. Entonces sería 2.4 K ID menos el voltaje de drenaje fuente V sub ds, y menos el voltaje de la fuente, que sería 1.5 K por la corriente de saturación, corriente de fuente, perdón, sería esta IS. Pero recordemos que ID es igual a IS, entonces aquí esto lo puedo sustituir por corriente de drenaje, y esta corriente de drenaje es la corriente de drenaje del punto Q, y de Q, que esto nos había dado 2.41 miliamperes. Entonces le ponemos aquí 2.41 miliamperes. Se nos olvidaba la igualdad a cero. Quiero obtener el voltaje de drenaje fuente, pues simplemente despejo y me quedaría entonces 16 volts menos 2.4 K por 2.41 milis menos 1.5 K por 2.41 milis, y es igual a voltaje drenaje fuente. Pues lo único que hago ya es simplemente sustituir los valores, y aquí obtengo un voltaje de 6.60 volts de drenaje fuente. Ahí está. Aquí pues ya tengo el inciso D. Voy a hacer una separación. Puedo obtener el inciso, el del voltaje fuente. Pues está muy sencillo, que viene siendo el inciso C. El inciso C, que viene siendo el voltaje fuente, pues recordemos que es igual a la corriente que le llega a 1.5 kilos por la resistencia, ¿no? Entonces sería IS por RS, que es lo mismo ID por RS, que este es igual a 2.41
41 miliamperes por 1.5 kilo ohms. Y esto nos da, ya lo habíamos obtenido ahorita, pero lo volvemos a hacer. Nos da 3.61 volts. 3.61 volts. Este es mi voltaje fuente. ¿Qué más nos falta? Nos falta obtener, bueno, el inciso B, que es el voltaje de drenaje. Este lo vamos a obtener de esta manera. Sabemos que el voltaje de drenaje fuente es lo mismo que la diferencia en el voltaje de drenaje menos el voltaje de la fuente. Entonces, como ya conozco voltaje drenaje, como conozco el voltaje de drenaje fuente y conozco el voltaje de la fuente, entonces solo es cuestión de despejar y lo obtendríamos. Entonces aquí el voltaje drenaje pues lo voy a despejar de esta ecuación y me quedaría que el voltaje drenaje fuente más el voltaje fuente es igual al voltaje drenaje. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje drenaje fuente? Nos da 6.60 volts. 6.60 volts más voltaje fuente 3.61, y esto nos da el voltaje drenaje, que esto viene siendo 6.6 más 3.61, nos da 10.21 volts de drenaje, de voltaje drenaje. Ahora, por último, nos falta el voltaje drenaje con puerta. Podemos hacer algo muy parecido con BDS. Sabemos que el voltaje de drenaje con puerta es la diferencia que hay entre el voltaje de drenaje menos el voltaje con puerta. Pues aquí ya tenemos el voltaje de drenaje, que viene siendo 10.21 volts. 10.21 volts. Y nos falta el voltaje con puerta, que eso lo habíamos obtenido desde un principio, que nos dio, aquí está, nos da 1.822. Entonces me quedaría 10.21 menos 1.822 volts. Esto me da 8.38 volts. Entonces el voltaje de drenaje con puerta nos da 8.388 volts. Y listo. Ya obtuvimos todos los parámetros. Ya obtuvimos todos los parámetros para poder hacer nuestro análisis en corriente alterna para este circuito de polarización por divisor de voltaje.